Bienvenidos a la Escuela del Espíritu Santo. En esta hora vamos a tener nuestra primera clase, que es la llenura del Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 1. En la Escuela del Espíritu Santo vamos a aprender varios aspectos de la función de la persona del Espíritu Santo. Vamos a analizar cada una de sus áreas de esta persona del Espíritu Santo. Es algo que vamos a ver en este primer bloque, es decir, vamos a ver durante todo este mes la llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar lo que conlleva la llenura del Espíritu. Creo que es muy importante en todo lo que se relaciona al Espíritu Santo, porque Él es el divino consolador. Él vino para llenarnos, para mostrarnos la voluntad del Padre, para mostrarnos a Cristo como Señor, como Salvador y Dios. Jesús habló sobre Él como un don, habló de Él como parte de la deidad para llenarnos y para que recibiéramos nosotros poder. Antes de comenzar en esta escuela del Espíritu Santo, como decía, también vamos a recibir impartición y vamos a hablar de muchos aspectos importantes que después de casi más de 15 años en el ministerio, lo que Dios ha depositado en mí, de lo que Dios ha puesto, de lo que Dios de lo que he aprendido, de lo que he vivido, no solamente en la palabra, sino en la práctica de la palabra y la manifestación y el respaldo del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. A través de la predicación, a través de lo que el Señor nos ha podido o hemos podido realizar, a través de prodigios, milagros, señales. Es un ministerio que ha sido bendecido por la gracia de Dios y ha bendecido a muchas vidas. Y todavía hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Desde hace tiempo ya tenía esta idea en mi corazón, esta carga. Dios desde hace mucho tiempo atrás había puesto esta carga para impartir a otros lo que he recibido de gracia y que puedan conocer de las verdades de Dios y del cielo para que puedan ser usados por Dios. Porque de alguna manera debemos ser usados por Dios, porque ese es el propósito de Él, para que su reino sea expandido y se extienda sobre todas las naciones de la tierra. Jesús lo habló y Jesús lo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Habló claramente sobre ello y dijo que Él nos daría de su poder, bautizándonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que pongamos las manos sobre los enfermos para que sean sanados, que echemos fuera demonios, que hablemos nuevas lenguas. Lo que dice la palabra del Señor acerca del Espíritu Santo viene a nosotros en esta hora, viene a nosotros para darnos poder, para potenciar nuestra vida y alcanzar la llenura de ese Espíritu grande y glorioso en la presencia del Señor. Es una gran bendición esta escuela que vamos a tener, o este curso que vamos a tomar. Vamos a aprender mucho. Espero, hermano, hermana, que seas bendecido y bendecida y que seas capacitada y capacitado para hacer la obra de Dios. Vamos a aprender sobre los 5 oficios ministeriales, como lo que es evangelista, apóstol, pastor, maestro, profeta, y también los diferentes servicios en la obra de Dios y de los diferentes dones y cómo operan en ellos. En fin, vamos a aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y que te des cuenta que un don de Dios sobre tu vida es para bendecir a otros y ser vaso útil de honra. Es para formar nuestro carácter, el carácter del creyente y también el carácter de aquel que sirve a Dios, que está listo y dispuesto para hacer la voluntad de Dios en cualquier área que sea. Tiene que ser dirigido por el Padre y también por el Espíritu Santo. Con la dirección del Espíritu Santo no vamos a llegar a ningún lado, ya que el Señor ha prometido en el Evangelio de Juan y en Hechos que su llenura va a venir a cada uno y a todos aquellos que recibamos de su poder. En esta escuela ministerial del Espíritu Santo te doy la bienvenida y espero que el Espíritu de Dios te dirija, que este bloque que vamos a tomar en esta hora sea de bendición, y yo le pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría para entender y comprender, y todo lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era la promesa del Padre para sus hijos. El libro de Hechos nos muestra que el Señor les dijo, esperen la promesa, y efectivamente estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente que vendría el otro Consolador, para que esté con nosotros, para que esté con ustedes siempre. Luego vamos a ver esos aspectos, el significado de lo que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, porque el Señor habla de él y hace referencia de él en Lucas y en Hechos. Cuando se escribe esta carta, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Era una promesa para todos. Aparte fue dado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esa promesa es para ti, di conmigo, la promesa del Padre es para mí. Más adelante en el versículo 7 y versículo 8 nos dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Di conmigo poder, porque vamos a recibir el poder. El poder es el que glorifica a Cristo. No viene a hablar de sí mismo, viene a revelarnos la voluntad del Padre, y nos muestra a Jesús como Señor, Salvador, y como un Dios de amor, como un Dios que nos va a dar la salvación y la vida eterna. Y esa es parte de la obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nos va a llenar y va a trabajar sobre nosotros y recibiremos poder. Y aquí la palabra poder es la palabra que en griego dice exousia, que habla de libertad de acción. Quiere decir que vamos a recibir libertad de acción cuando seamos llenos nosotros del Espíritu Santo. Significa que tenemos derecho de actuar, ¿sí? Que somos carentes de todo tipo de restricción. Es decir, hay una libertad y existe una autoridad delegada para ministrar, para impartir y ser testigos del Señor Jesucristo. Habla también de habilidad, de eficiencia, de fuerza. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios entonces la exousia, como decíamos, se manifiesta a través de nosotros. Y es lo que la Biblia también llama denuedo, es decir, uno que hace, habla, ministra con autoridad y desempeño, y que cree lo que está haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1 y 2 nos hablan acerca de recibir poder, de ser investidos de poder. Y la palabra investidura significa poner sobre uno mismo, tener una vestimenta en nosotros. Hechos capítulo 2 versículo 1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La llenura del Espíritu Santo se dio cuando la iglesia estaba en oración, estaba tratando de ser o de buscar esa presencia exquisita en la promesa del Señor. Aquí vemos que don significa promesa y en griego significa dorea, que es algo gratuito y se usa en las Sagradas Escrituras como un don sobrenatural. Por eso cuando hay imposición de manos de alguien con el Espíritu Santo, puede hacer que los demás lo reciban también. Es importante entonces entender que dorea en griego significa don o promesa, y es algo gratuito que se usa en las Sagradas Escrituras como un don o como un regalo sobrenatural. Dice Efesios capítulo 5 versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez, al momento de la salvación, la llenura del Espíritu Santo es algo que puede ocurrir múltiples veces. La Biblia nos ordena buscar el bautismo del Espíritu Santo,
no nos ordena a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Lo que nos ordena es ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:18 que acabamos de leer. Es importante reconocer la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo. Hay un solo bautismo que nos une al cuerpo de Cristo y nos abre la puerta a todas las bendiciones que conlleva ser parte de la iglesia de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5. Busquemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5, que nos dice la palabra del Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Y versículo 6 nos sigue diciendo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nos une un mismo cuerpo en Cristo y nos abre la puerta a todas las bendiciones que conlleva ser parte de la iglesia de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo es una de esas bendiciones que tú debes de buscar de continuo en tu vida. El papel del Espíritu Santo es primordial en la obra de la iglesia, y el ser llenos del Espíritu, del poder del Espíritu de Dios, es vital para todo creyente. Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Personalmente, creo que Jesús habló estas palabras en referencia a la llenura de los creyentes. Habían de recibir cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Más adelante veremos cómo esto es cierto por medio de la palabra del Señor. Pero ahora solo quiero hacer y que quede claro que todos los creyentes están en la misma posición de ser llenos del Espíritu de Dios. Dios no tiene favoritos. Si tú buscas a Dios, serás lleno de su Espíritu Santo. La palabra griega también se traduce ser llenos es plero. Esta es una forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturados hasta lo máximo de algo. Esta palabra, de la idea de ser completamente controlados o guiados por el Espíritu, es estar bajo su total dominio, aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. Hechos 2:2 nos habla de esta palabra y nos dice, Hechos capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo. Ten lista tu Biblia porque seguimos alabando, seguimos leyendo y seguimos estudiando lo que el Señor trae para nuestras vidas en esta hermosa hora. Capítulo 2 de Hechos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como contraste, aquella persona que es controlada, embriagada o saturada del Espíritu Santo, será una persona que dejará de ser su carne y será entonces el Espíritu Santo quien controle su vida. A diferencia de los resultados que produce el alcohol, el creyente que es lleno del Espíritu Santo será un creyente en victoria, en santidad, y servirá de edificación en la obra de la iglesia. Hay 3 aspectos en la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo actúa en la vida del creyente en 3 áreas. Estos aspectos son la llenura inicial, la llenura normal y la llenura especial. Y vamos a explicar cada una de estos 3 aspectos en la palabra del Señor. La llenura inicial. La llenura inicial es aquella por la cual se experimenta el poder del Espíritu Santo por primera vez. Esta llenura puede ocurrir al momento de la salvación, junto con el bautismo del Espíritu Santo, o no mucho después. Hechos capítulo 8, versículo 15 y 16 nos dicen, Hechos 8, 15 y 16 nos dicen: porque aún no había descendido sobre ninguno de estos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es importante ver en el versículo 16, en la segunda parte de este versículo, que dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esta no es una forma bautismal. Esta solamente es una referencia que hacía el apóstol Pablo hacia el bautismo. Sabemos que la forma bautismal es la trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es importante que veamos esto. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu viene sobre la persona y la llena con poder para funcionar como creyente. Algo ocurre en esa persona que la hace sentir distinta. Pero la evidencia más común es la de querer compartir el mensaje de Cristo con otras personas.
Esto es consistente cuando las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que muchos han llamado el fuego del primer amor. Cuando el Espíritu Santo viene con poder llenador sobre una persona, el resultado es que se convierte en un testigo. Un testigo es uno que da testimonio de algo. En este caso se dará testimonio de Jesucristo. Se querrá hablar de Jesús a todo el mundo. La palabra traducida al español poder es la palabra griega que dice dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. Esto es lo que se recibe con la llenura del Espíritu Santo, dinamita, con un poder para funcionar en la obra del Espíritu del Señor. Déjame decirte también que todas las experiencias inmediatas no son iguales, así que no debemos esperar que todo el mundo reaccione de la misma manera. Algunos creen que todos deben hablar lenguas extrañas, pero esa teoría no puede ser respaldada bíblicamente. Para un estudio sobre las lenguas recomendaremos leer otro estudio que vamos a tener más adelante. Lo que sí debe ocurrir en todos es que el que es lleno del Espíritu Santo desea hablar de Cristo, dar testimonio a todo lo que se encuentra. Es más que una simple emoción pasajera. No es producto de los sentimientos, sino del poder del Espíritu Santo obrando en la vida de la persona. Esto es algo genuino. El que ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo crece y permanece. El Espíritu Santo quita el miedo y da poder y confianza, porque dice su palabra del Señor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, o no nos ha dado un espíritu de temor. La llenura del poder del Espíritu Santo también da palabras a quien no es salvo, y aunque sea un Cristo te ama, deseará decirle a alguien. Creo que esta llenura inicial viene como regalo de Dios a los que de corazón se arrepienten y vienen a Él. Por esa razón, dice la Biblia que Pablo preguntó a los samaritanos que se encontraban en Éfeso, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En Hechos capítulo 19, versículo 2, porque habla de la llenura inicial, que es parte del paquete de salvación, es lo que produce ese fuego del primer amor. Los samaritanos de Éfeso conocían el bautismo de Juan, pero no conocían la obra completa del Espíritu Santo. Bautizando y llenando, por lo tanto, debían ser expuestos a la clara doctrina bíblica de ser llenos del Espíritu de Dios. Si ellos habían creído en el mensaje de la cruz de Cristo, como parece haber sido la situación, entonces ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo y unidos de esa manera al cuerpo místico de Cristo y formaban parte de la iglesia. También debían tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos, pues sin esa operación permanente del Espíritu no se puede considerar una persona salva. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo puede volver a ser llena una y otra vez. Esta llenura inicial se hizo evidente en los apóstoles y los que estaban en el aposento el día del Pentecostés. La Biblia nos dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Uno de aquellos que fue lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue el apóstol Pedro, quien se puso de pie y empezó a predicar a la multitud que estaba reunida en aquel lugar para celebrar la fiesta. Pedro, el que había negado enfáticamente a Jesús unos 50 días atrás, ahora se enfrenta a una gran multitud lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, y les habla de las maravillas de Dios sin temor alguno. Eso es poder pentecostal. El segundo punto es la llenura continua del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para una vida espiritual. La llenura continua normal es la llenura que necesitan tener los creyentes para poder vivir una vida victoriosa día tras día. No todos los creyentes tienen esa llenura. Algunos creyentes que recibieron la llenura inicial no se preocupan por su vida espiritual y terminan vacíos. Aunque son creyentes y son salvos, son creyentes que no buscaron seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Estos son los creyentes que buscaron al Señor, que vivieron la gloria del Espíritu o el fruto del Espíritu, pero que se les olvidó que tenían que proceder para alabar y glorificar el nombre de Dios. Si deseamos liderar a la iglesia, si queremos ser una iglesia victoriosa, una iglesia grande, lo más importante no es lo mucho que sepas de Biblia, aunque es necesario. Lo más importante es que tú seas revestido y lleno del Espíritu Santo de Dios. Si tú sabes mucho de Biblia, pero no estás lleno del Espíritu Santo, tendrás dificultad en tu ministerio. En el libro de Hechos, cuando los apóstoles vieron la necesidad de elegir 7 hombres,
para que ayudaran a servir las mesas de los necesitados, buscaron hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 6, 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Aquellos que querían servir tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entre aquellos hombres, dice la Biblia, se escogió a Esteban. El hecho de que los apóstoles indicaran que los varones debían de ser llenos del Espíritu Santo nos da a entender 2 cosas. La primera, la importancia que es el vivir una vida estando llena del Espíritu. Y 2, no todos estaban viviendo vidas llenas del Espíritu. Esto establece claramente la diferencia entre bautismo por el Espíritu y llenura del Espíritu. El bautismo los une al cuerpo de Cristo. La llenura te capacita para funcionar con altura espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Los apóstoles no estaban buscando varones que una vez fueran llenos del Espíritu Santo, ni que acabaran de ser recientemente llenos del Espíritu Santo. Tampoco buscaban varones que estuvieran planeando ser llenos del Espíritu Santo. Ellos querían varones que estuvieran viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Y también nos da a entender que al parecer había algunos que, aunque pertenecían al grupo de creyentes, no estaban viviendo llenos del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu es una persona que produce los frutos de que nos habla Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El apóstol Pablo nos dice: andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, debemos andar por medio o siendo controlados por el Espíritu Santo. Es alguien que en todo tiempo anda siendo guiado por el Espíritu. No hace falta nada extraordinario, nada especial, nada espectacular. Simplemente hace falta dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Eso es ser una persona lleno del Espíritu. El apóstol continúa con una lista de frutos del Espíritu que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La mayoría de los creyentes hemos oído mensajes que tienen que ver con la tentación de Cristo. Pensamos que fue algo especial el que Cristo pudiera vencer la tentación y no caer en ella. Pero pensamos que Cristo venció porque era Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que Él fue tentado como hombre, de la misma manera en que usted y yo somos tentados. Jesús pudo vencer la tentación porque estaba lleno del Espíritu. Nadie puede hacer frente al diablo con sus propias fuerzas. Aún el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Sin la fortaleza de Cristo no podemos hacer nada. Pero la llenura, ¿para qué nos sirve? Para discernir espíritus y doctrina. La llenura del Espíritu Santo es necesaria para poder discernir las falsas doctrinas. En el tiempo en que vivimos, donde existe tanta confusión, es fácil dejarse engañar por falsas doctrinas. Si escudriñamos la Biblia y creemos en su conocimiento y somos llenos del Espíritu Santo, podremos darnos cuenta rápidamente de lo que es correcto y lo que es falso. El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso cuando pudo discernir que un hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Los falsos profetas y maestros normalmente tuercen la Biblia para poder probar sus doctrinas erradas. Es necesario tener la llenura del Espíritu para poder discernir y exponer tales enseñanzas. Satanás hizo precisamente eso cuando quiso engañar a Jesús. Le presentó textos torcidos para que Jesús fuera engañado. Los falsos maestros presentan las mentiras también envueltas y también preparadas, que son fácilmente creíbles, aún personas con conocimiento y estudios creen en ellas. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no caerás en las trampas del diablo. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz y que también sus ministros se disfrazan de ángel de luz. Un falso maestro se puede presentar como muy espiritual y hasta hacer creer a otros que es alguien enviado de Dios y que está lleno del Espíritu Santo. Normalmente esos falsos profetas y maestros suelen pretender tener conocimiento especial de parte de Dios y pueden hacer creer a otros que ellos son espirituales y que se comunican con Dios más que nadie. Tienen palabrería, tienen carisma, y solamente una persona llena del Espíritu Santo puede darse cuenta de quién verdaderamente es esa persona. Otros pretenden hacer creer que reciben mensajes y revelaciones de parte de Dios, y hasta que luchan con el diablo y ven los demonios, cosas que se parecen a las verdaderas, pero que son mentira. Es también importante poder rechazar el legalismo que se levanta en nuestras congregaciones y en el pueblo cristiano. Nunca faltan aquellos que se oponen a la sana doctrina y se empeñan en subyugar a los creyentes a todo tipo de legalismos y tradiciones de hombres. En el libro de Hechos se relata un suceso que tomó lugar en los comienzos de la iglesia cristiana.
Algunos de los judíos convertidos al cristianismo querían hacer que los gentiles cristianos se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. En Hechos 15 se tuvo que llevar a cabo en Jerusalén el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver el problema de los judaizantes que querían seguir imponiendo cargas a los nuevos creyentes en Cristo, que eran de descendencia gentil. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a ordenar a los gentiles que no tenían que guardar la ley. Solamente una persona llena del Espíritu podrá discernir entre lo que es sana doctrina y lo que es falso. Una llenura para una ocasión especial. Una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que es llena del Espíritu puede aún así volver a ser llena del Espíritu. Es algo que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana, pero es así. Esta llenura especial del Espíritu puede venir para preparar al creyente para realizar una tarea específica y para atravesar una situación difícil. Es una forma de preparación especial que Dios le da por medio del poder del Espíritu Santo. Hay en la Biblia distintos ejemplos de personas que habían sido llenas del Espíritu Santo, vivían llenos del Espíritu y aún así fueron llenas del Espíritu Santo una vez más. Como hemos podido ver en todos estos pasajes bíblicos, la palabra Espíritu se escribe con mayúscula cuando se refiere al Espíritu Santo. Cuando se le refiere al Espíritu del hombre se escribe con minúscula. Pero también es para predicar o, como decíamos hace un momento, testificar con denuedo. Esta llenura del Espíritu Santo puede venir sobre alguna persona para darle denuedo, para predicar o exponer la palabra del Señor con poder en momentos específicos. Ya habíamos hablado de esto y habíamos visto que el apóstol Pedro había sido lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés y había predicado. Y dice la Biblia que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas aquel mismo día. Ahora Pedro era lleno una vez más del Espíritu Santo. Hechos 4:8 nos dice, vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 4. En el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El apóstol Pedro es lleno del Espíritu Santo para hablar a los gobernantes y ancianos de Jerusalén. Cuando comenzaba la persecución de los cristianos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Esto causó que Pedro y Juan terminaran siendo tomados bajo custodia por los principales judíos, quienes les amenazaron para que no continuaran predicando acerca de Jesús. Cuando fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, después de haber oído lo que Pedro y Juan les decían. Dicho esto, todos los presentes se propusieron a orar y una vez más fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más puede hacer esa llenura en nuestras vidas? Bueno, desempeñar el oficio de líder. Para ser líder en la congregación, el requisito más importante es el ser lleno del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo podrá ser buen líder del rebaño. El líder lleno del Espíritu Santo en su vida diaria tendrá la visión necesaria para poder guiar a sus ovejas. Un líder lleno del Espíritu Santo tendrá el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, irreprensible, fiel a su esposa, sobrio, prudente, no dado al vino, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, buen gobernador de su casa y tendrá buen testimonio para con todos, dice Gálatas 5:22-23 y 1 de Timoteo 3:2-7. Si bien podemos tomar el ejemplo de Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando fue escogido como diácono, Esteban continuó siendo un hombre lleno del Espíritu de Dios. En Hechos 6:8 vemos que Dios hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por mano de Esteban. Esteban fue perseguido y se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Mientras era muerto a pedradas, Esteban fue lleno del Espíritu Santo, y dice Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, mientras moría, perdonaba a aquellos que le mataban, y en ese momento era lleno del Espíritu Santo para poder hacer frente a la muerte cruel que sufrió. Habrá momentos en la vida cuando situaciones difíciles se levanten contra el creyente: persecuciones, pruebas, dificultades, tentaciones, controversias, y se necesitará estar lleno del Espíritu Santo para poder vencer. Dios, tal como llenó a Esteban, nos puede llenar a cada uno de nosotros cuando la dificultad y la adversidad llegue a nuestra puerta. Qué bueno que podemos depender del Espíritu Santo en nuestros momentos difíciles.
Jesús mismo nos prometió que nos daría un consolador, el cual estaría con nosotros en todo tiempo. Pero ¿cuál es el peligro de no ser llenos del Espíritu Santo? El creyente que no es lleno del Espíritu corre un gran peligro en su vida espiritual. El no ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo a ser carnal. En la vida cristiana se es espiritual, que es la tendencia a lo celestial, o ser carnal, que es la tendencia a lo terrenal. No se puede ser espiritual y carnal a la misma vez. Es decir, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o por la carne. Pablo habla de ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18. Pero antes de darnos esta orden nos advierte que dejemos de hacer lo que podemos identificar como lo opuesto a ser lleno del Espíritu. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Lo que esto significa es que el ser dado a la bebida es un signo de falta de espiritualidad o de tener una relación con Cristo. Esto es ser carnal. Cuando se es un cristiano carnal se corre un gran riesgo en la vida cristiana. Es como manejar un automóvil sin aceite. No se puede llegar muy lejos. Pronto el automóvil estará con el motor destruido y la reparación de un motor destruido es costosa. Y puede ser costoso el daño espiritual que se sufra por no ser lleno del Espíritu. Una persona que se deja llevar por su carne será engañada al pensar que está haciendo lo correcto. Es decir, esta persona está ciega espiritualmente. Quiere decir que no tiene la capacidad de discernimiento. Cuando esa persona se llega a dar cuenta de los errores cometidos por no estar lleno del Espíritu, puede costar demasiado el volver a estar en la posición de vencedor. Y los daños ocasionales pueden haber sido devastadores, tanto para él como para otros. Por no ser llenos del Espíritu se puede caer en adulterio, fornicación, mentiras, engaños, peleas. Lo que nos dice Gálatas 5:19-21, para una lista más amplia, y lo puedes leer en tu casa. Lo triste de esto es que personas que un tiempo estuvieron llenas del Espíritu también pueden llegar a encontrarse con esta grave y difícil situación. Por tal razón, el ser lleno del Espíritu debe ser algo constante y continuo en la vida de todo creyente, sea un líder en la iglesia o sea un recién convertido. Otro aspecto que no debes olvidar es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Satanás, nuestro enemigo, no dejará de atacar. Los días malos llegarán a nuestra vida. Si no estamos preparados espiritualmente por medio de la llenura del Espíritu Santo, jamás podremos vencer. Anteriormente vimos que la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a tener fuerza en medio de la dificultad. Pero ¿cómo se recibe esa llenura? Siempre que vemos en la Biblia aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, nos encontramos que esta llenura era producto de algo en específico. Todo creyente debe de buscarse lleno del Espíritu Santo, pero ahora, para poder recibir esta llenura necesitamos tener algo en orden. Esto es para todos los nuevos creyentes, para poder vivir una vida en plenitud en Cristo, o la vida que Cristo quiere, y en los más viejos poder renovar las fuerzas. La Biblia nos ordena ser llenos del Espíritu. Lo primero que debemos entender en nuestra vida espiritual es que no importa si tú eres un nuevo creyente, o si ya llevas tiempo en la iglesia, o si eres un maestro, si eres un pastor, eres evangelista. No importa si tú eres joven, si eres niño, si eres anciano. No hay requisito para llenarte del Espíritu Santo. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes ser lleno del Espíritu de Dios. En el libro de Hechos vemos que el día de Pentecostés estaban todos unidos, estaban orando. Había comunión entre los hermanos, estaban todos unánimes, estaban en unidad y en un orden del cuerpo de Cristo. Estaban juntos. Aquí claramente vemos tres principios importantes para poder ser llenos del Espíritu Santo, y pon mucha atención. Primero, la comunión con Dios a través de la oración. Segundo, la comunión con los demás hermanos. Y tercero, la unidad del cuerpo de Cristo. Estos principios son también establecidos por Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 21, que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a otros en temor de Dios. En la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos da un orden: sed llenos del Espíritu, y luego nos presenta una lista de requisitos necesarios para poder ser llenos del Espíritu. Si nos detenemos a escudriñar esta porción tan importante de la Escritura, encontraremos que tiene mucho en común con el libro de Hechos. Veamos. Comunión con Dios.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comunión con los hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, unidad y orden del cuerpo de Cristo. Someteos los unos a otros en temor de Dios. El apóstol Pablo nos dice que para poder ser llenos del Espíritu Santo debemos de estar en comunión con Dios. Esto se obtiene por medio de los cánticos y alabando a Dios en el corazón, en oración dándole gracias siempre por todo, es decir, teniendo un corazón agradecido. También dice que debemos estar en comunión con los hermanos. Esto por medio del comportamiento de la Biblia, los salmos, los himnos y los cánticos. Cuando todos están pensando en una misma cosa existe la comunión, pues todos están en el mismo canal. Y por último nos dice que debemos estar sometidos los unos a los otros. Esto es humildad. Solamente aquellos que son humildes se someten. Eso también es amor. Nadie se puede someter si no tiene amor. Esto es obediencia. Debemos someternos tal como la Biblia lo dice. Esto es unidad. La unidad del cuerpo de Cristo es imprescindible para poder ser llenos del Espíritu Santo. No podemos estar pensando en otra cosa. Como conclusión de la llenura del Espíritu Santo, Dios desea llenarte de su Espíritu. Tú puedes ser lleno porque Dios así lo establece en su palabra. Dios no solo quiere que tú seas lleno, sino que te ordena que seas lleno. Llénate del Espíritu Santo. Comienza ahora mismo. Para ser lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, el primer paso es que tienes que reconocer que no importa tu nivel de espiritualidad, Dios desea llenarte aún más. Es decir, si en este momento tu nivel espiritual es medio o bajo, como sea, Dios quiere llevarte a niveles extraordinarios, a niveles muy altos, donde tú puedas dar ese paso de fe y puedas recibir el Espíritu Santo. 2. Sé obediente y además desea ser lleno del Espíritu y buscar a Dios de corazón. La palabra del Señor nos recomienda a nosotros como siervos de Dios que estemos en comunión en su presencia todos los días, en oración, en ayuno, leyendo su palabra, estar en contacto directo con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 3. Ordena tu vida para que esté en línea con la palabra de Dios y su voluntad. Este paso es importante. Una vida en desobediencia no puede recibir de Dios. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestra vida. Si hay pecado, si hay maldad, tienes que quitarlo, hacerlo a un lado y darle oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que te llene. Ordenar la vida significa vivir una vida en obediencia, apacible y con gozo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. 4. Da gracias a Dios por su llenura y comenzarás a ver los cambios en tu vida. Siempre hemos dicho lo que decía el salmista: entremos por las puertas con acción de gracias. En todo tiempo, en todo momento, agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Y 5, sigue buscando ser lleno del Espíritu. No podrás encontrarlo en este momento, no podrás encontrarlo mañana, pero siempre habrá una nueva oportunidad, habrá una puerta abierta para recibir al Espíritu Santo. Cuando hablo de ser llenos del Espíritu, no hablo de emociones, ni de saltos, ni de gritos, ni de lenguas hasta más no poder, y otras cosas semejantes, que muchas veces en lugar de bendecir confunden a la iglesia. Tampoco hablo de palabras vacías ni hipocresías superficiales y manipulaciones de la emoción de las personas, como muchas veces ocurre. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Hablo de lo que leo en la vida de aquellos primeros cristianos que comenzaron este ministerio tan bello de predicar la palabra de Dios al mundo. Hablo acerca de ser un canal de bendición, unificación y edificación en amor, amor ágape para otros en el cuerpo de Cristo. Hablo acerca del poder de la predicación que convierte al pecador y sana al enfermo. Hablo del poder que restaura al caído, perdona al que ofende, expone la falsa doctrina y rechaza el error y el legalismo. Hablo acerca del poder que nos santifica, dejando el pecado y buscando la verdad en Cristo. Hablo de vidas cambiadas que producen frutos al 30, al 60 y al 100%. Hablo de una iglesia que obedece la palabra sin cuestionar lo que ésta dice y que crece por encima de las diferencias y se mueve hacia adelante para expandir el Evangelio y dar gloria a Dios sobre todas las cosas. Hablo de un pueblo
que está dispuesto a dar su vida por Cristo si fuera necesario. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso es el poder del Espíritu Santo. Para concluir, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y conmigo, lleno del Espíritu Santo. Vas a encontrar un cuestionario después de este mensaje. Espero que lo respondas de la mejor manera y que la presencia de Dios guarde tu vida desde ahora y para siempre. Este fue nuestro primer estudio, la llenura del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.